Algunas historias se pierden en el ruido de la historia, pero de vez en cuando una historia resurge y te hace preguntarte, ¿cómo fue posible que se nos pasara por alto? Esta empieza en México y termina con un milagro en el mar. En 1973 ocurrió algo increíble. Zarpó la primera carrera a vela alrededor del mundo. Una prueba brutal. 27.000 millas náuticas atravesando los océanos más implacables del planeta. 17 barcos se unieron al desafío. Casi todos de potencias náuticas como Inglaterra, Francia y Holanda. Solo 14 lograron terminar. Varios hombres murieron en el intento, y entre todos ellos destacaba un barco, Sayula II, un velero, de México. Ahora bien, México no es precisamente famoso por sus hazañas en la vela, y el Sayula II ni siquiera estaba construido cuando se inscribieron. Su tripulación, una mezcla insólita de aventureros, amigos, familia y algunos profesionales valientes que decidieron confiar en una locura. ¿Y el hombre detrás de todo? Ramón Carlín, un empresario de 50 años de Ciudad de México, hombre hecho a sí mismo, terco y con apenas 2 años de experiencia en navegación. Cuando escuchó hablar de la regata Whitbread, no lo dudó. Ni siquiera tenía barco, pero se inscribió. Entró en la competencia más dura del mundo, como si fueran unas vacaciones familiares. Sus rivales, equipos militares, tripulaciones de élite. El mejor barco británico, Great Britain II, eligió su equipo entre más de 800 candidatos. Algunos relevaban marineros en cada etapa para mantenerlos frescos. Tenían patrocinadores, estrategias, disciplina de acero. Ellos iban con planes de guerra, con reputaciones que defender. Y Ramón se llevó a su esposa, Paquita, que se bajó tras la primera etapa. La vida en alta mar no era lo suyo. Ramón compró un Swan 65 y lo llamó Sayula II, en honor al pueblo natal de Paquita. El Sayula II no se basaba en la perfección. Se construyó con agallas, con risas y con una creencia feroz de que podían pertenecer en esta carrera. Y luego hizo lo que ningún equipo haría en una regata. Contrató a su familia, a sus amigos, aventureros, un par de jóvenes valientes, 1 o 2 profesionales. Gente que dijo que sí a la aventura, no solo por experiencia. La primera reunión comenzó con cócteles, un ambiente relajado al estilo mexicano, que la prensa británica ridiculizó sin piedad. Circularon fotos de mexicanos con sombreros paseándose por la cubierta, tachados como mexicanos perezosos con grandes sombreros, no aptos para la navegación seria. Pero Ramón fue claro. Antes de zarpar, le dijo a su tripulación: si no tienen una mentalidad ganadora, quédense en tierra, solo me estorbarán. Y así, zarparon. Sin GPS, sin teléfonos satelitales, solo brújulas, mapas, las estrellas y valentía. La primera etapa, cruzando el Atlántico, fue su bautizo en regatas oceánicas, mientras que los equipos rivales se habían entrenado sin descanso y seguían rutinas militares. El Sayula II tuvo que encontrar su ritmo en pleno océano. El barco era pesado, las velas exigentes. Aprendieron con agotamiento, con errores y con trabajo en equipo. Después de 44 días, enfrentando olas que eran como montañas hechas de agua, el Sayula II llegó a Ciudad del Cabo, en segundo lugar, contra todos los pronósticos. Y al dejar Sudáfrica atrás, entraron en el tramo más temido del planeta, los rugientes 40. El Sayula II se vio atrapado por una tormenta brutal. Una ola gigantesca casi los voltea. El agua inundó la cabina. Perdieron contacto por radio. Durante semanas todos pensaron que Sayula II se había hundido. Pero seguían navegando, dañados, sacudidos, pero a flote. Cuando finalmente llegaron a Sydney, las autoridades quedaron atónitas. No solo estaban vivos, iban en primer lugar. Habían sobrevivido la parte más letal del trayecto y habían superado a los profesionales. Ramón no buscaba protagonismo, ni siquiera se detuvo a celebrar. Seguimos por México. Su orgullo no era solo personal, era nacional. Quería demostrarle al mundo que México sí podía hacerlo. Cuando doblaron el Cabo de Hornos, el Everest de la vela, quedaban pocos barcos. Algunos habían abandonado, otros no sobrevivieron.
Más personas han subido el Everest que navegado alrededor del mundo pasando por Cabo de Hornos. Pero este grupo de amigos, soñadores y un hombre decidido, lo logró. En la última etapa, de Río de Janeiro a Portsmouth, enfrentaron no solo el agotamiento, sino también a rivales reales. Un barco llamado Adventure los alcanzaba, codo a codo. El Sayula II tenía problemas en el mástil. La tensión estaba a tope. Ramón les recordó: ganar o perder, ya hicimos algo que nadie creía posible. Contra todo pronóstico, contra la corriente, contra las dudas. En abril de 1974, el Sayula II cruzó la meta en Inglaterra. Como campeones, los mexicanos habían ganado. No fue suerte, fue preparación, coraje y carácter. Fue creer. Cuando nadie más lo hacía. Ramón Carlín y su tripulación convirtieron a un desconocido en leyenda. Por México, por la navegación y por todos aquellos de los que se han reído de sus sueños por ser demasiado grandes. Esta es la historia que casi perdimos, pero ahora ya no.